Muy buenas traders, estamos en un nuevo vídeo en mi canal donde quiero hablar hoy sobre la rebaja o el anuncio de la posible rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Habíamos hablado en mi canal hace prácticamente 6 meses, 6-7 meses, que estaba anunciando la próxima gran crisis financiera que está a punto de suceder. De hecho, en las reuniones del Trading VIP La Toja que estoy realizando, la que realicé a inicios del mes de junio y la que voy a realizar a inicios del mes de agosto, tratan sobre ello, sobre explicar a los alumnos que allí asisten cuáles van a ser los síntomas o las claves fundamentales de esta nueva próxima crisis financiera internacional que va a afectarnos a todos, pero afectará de alguna manera a aquellos que sepamos cómo va a ocurrir o cómo se puede aprovechar de forma positiva, y a aquellos que directamente, como ocurría en el año 2008, absolutamente no hagan nada, o que ocurrirá lo contrario, un efecto devastador seguramente en muchas economías. Por ello vamos a hablar de lo que ocurrió ayer mismo por parte de la reunión del Banco Central Europeo y de su presidente Mario Draghi. Os comento, ayer, resumiendo mucho toda la reunión, todo lo que se comentó, Mario Draghi anunció que era probable que en el segundo semestre del año, es decir, aproximadamente sobre septiembre, pueda haber una rebaja nuevamente en los tipos de interés en la eurozona. Recordemos que desde el año 2007 se habían bajado los tipos de interés, desde el 4,25 hasta prácticamente el 0,025 actual, y ahora se está comentando de volver a bajarlos. ¿Esto es qué supondría? Supondría tipos de interés negativos, algo que ya el Bund, el bono alemán o la renta fija a 10 años ya está con una rentabilidad del menos 0,30%. Esto quiere decir que el que deja o compra deuda, es decir, bonos alemanes a 10 años, está perdiendo dinero. Bien, vamos a ver con todo ello. ¿Por qué? Por un lado, ayer hubo subidas en las bolsas, subidas en la renta variable. ¿Y qué ha ocurrido al anunciar ya directamente el Banco Central Europeo que se puedan seguir bajando los tipos de interés? Algo que en una situación como la actual anuncia de fondo algo bastante grave, que lo vengo comentando y que de alguna manera estoy preparado para cuando llegue el momento que va a llegar en la economía mundial sobre la nueva próxima crisis financiera. Bien, lo primero de todo, ¿qué ocurre cuando se bajan tipos de interés? Bueno, en un primer momento hay que tener aquí dos lecturas. La primera, la que sucedió ayer, subidas ayer en el precio de los bonos y el precio de los índices. Recordad que la renta fija y la renta variable suelen tener un movimiento inverso, es decir, ante subidas en la renta variable hay bajadas en la renta fija, subidas en la renta fija, bajadas en la renta variable. Pero ayer hubo las dos a la vez. Pero me voy a centrar aquí especialmente en la parte de la renta variable, de los índices. ¿Por qué subieron ayer las bolsas? Bien, en una primera lectura, de alguna manera teórica, que podremos tener a nivel de facultad de economía, como digo yo, esto va a ser lectura incorrecta del mercado, se puede interpretar que si el Banco Central Europeo baja nuevamente los tipos de interés, eso va a suponer dinero más barato en los préstamos o prácticamente al cero, y eso va a suponer dinero barato, inversión, se compra bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es la lectura novato, la lectura del novato, del principiante, que también, recordemos, del año 2007 al 2008, los tipos de interés en el 2007 llegaron a estar en el Banco Central Europeo al 4,25, y desde ahí se inició una bajada progresiva de tipos de interés del 4,25 al 4, al 3,5, al 3, al 2,75, 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a rozar el 0. Ahora bien, si esa primera lectura, como digo yo, una lectura de novatos propio de teoría económica, de una facultad de economía, de que si bajan los tipos de interés, entonces el dinero es barato, y como el dinero es barato, van a subir las bolsas. Entonces las bolsas tendrían que haber subido a partir del 2000, mediados del 2007, y en cambio habíamos comido allí una de las mayores crisis financieras desde el crack del 29, con una caída de en torno al 40% en los 12 meses posteriores, 40% de caída en Europa. Entonces, la idea es, si esto lo estamos viendo, podemos entender de decir, hombre, entonces, ¿por qué han caído? ¿Por qué habría caído las bolsas en el año 2007-2008 cuando se estaban bajando los tipos de interés? Bueno, traders, pues ya estamos aquí con los gráficos y pasamos ahora a seguir la continuidad de por qué habían caído las bolsas en el año 2007-2008 cuando se habían bajado los tipos de interés del 4,25 a prácticamente al 0,
0,25 en Europa habían caído porque la bajada de tipos de interés, lo que está anunciando, a corto plazo se puede entender como una pequeña subida en las bolsas a un día o a dos, que eso es lo que había ocurrido cuando se inició la bajada de tipos de interés en el año 2007, pero posteriormente viene la lectura profesional. ¿Y qué es la lectura profesional? Bueno, pues primero la lectura que va evidentemente a ir en contra del primer movimiento de novatos. La lectura profesional es que la bajada de tipos de interés o la posible bajada que acaba de anunciar Mario Draghi que puede producirse especialmente a partir de septiembre nuevamente, es porque dan por hecho que la debilidad en la economía europea es extrema. Es decir, cuando ya das por hecho que es probable que bajen los tipos de interés, es porque estás sacando cualquier tipo de artillería porque de fondo ves que hay un problema bastante más grave. Por esa razón en el año 2007 las bolsas habían caído de medio un 40% a pesar de haberse bajado los tipos de interés de una manera drástica. Se bajaron tarde porque ya la situación era insostenible. Ahora bien, la situación de ahora es completamente diferente. Si cabe es más grave la situación actual, porque en aquel momento veníamos de una política monetaria restrictiva, es decir, de subidas de tipos de interés del 2% al 4,25% y se empezaron a bajar cuando se vio que la economía ya pues iba tan fuerte y empezaba a frenarse que empezaron a bajar los tipos para no de alguna manera no echar la soga al cuello a Europa. Ahora bien, en la situación actual ya estamos con los tipos de interés prácticamente al cero y esto está suponiendo que ayer viéramos nuevamente que los bonos alemanes, el Bund a 10 años, cotizara, la renta fija cotizara en a 0,3%, perdón, menos 0,3%, es decir, tipo de interés negativo. Pero lo hemos visto en los bonos de Francia, en los bonos de Alemania, es decir, y en Alemania, aquí se puede ver que directamente en Alemania son bonos a 10, a 5 y a 2 años, cotizan en negativo. Entonces, vamos a pensar que ayer, cuando Mario Draghi comentó esa posible bajada de tipos de interés, subieron las bolsas y subieron el precio de los bonos. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Porque normalmente suele haber una correlación inversa, es decir, bajadas, cuando hay bajadas, por ejemplo, en el Bund, subidas en las bolsas, ¿vale? O al revés, o bajadas en las bolsas y subidas en la renta fija, ¿vale? Pero es que ayer mismo al instante hubo subidas en las bolsas y subidas en la renta fija. Bien, las subidas en la renta fija vienen sucediéndose desde inicios del mes de mayo, donde empezó a haber caídas en bolsa. Esto cuadra. Pero ayer, ¿por qué hubo las subidas estas en los índices? Que fue precisamente este movimiento. ¿Vale? Esta pequeña subida última, fijaros aquí, los máximos decrecientes que se dan en el Dow Jones y que ayer fuimos a testear este nivel. Bien, ¿qué ocurrió? Bueno, ayer hubo, como os digo, la primera lectura de novatos es el dinero va a estar más barato, perfecto, entonces como es más barato va a entrar dinero en la inversión en bolsa y ahora viene la lectura en frío por el cual hoy, ¿vale? Hoy, día después, ya hemos tenido caídas en torno al 1% en los futuros del IBEX 35, caídas del 1% en los futuros del FTSE 100 londinense, en definitiva. Ahora viene la lectura real. La lectura real es que esa bajada de tipos de interés, posible bajada, puede anunciar aquí una grave desaceleración económica. Ya es un síntoma de que el Banco Central Europeo acaba de reconocer, desde mi punto de vista, que la cosa está bastante grave. Esto ya lo había comentado, como os digo, en mi canal en YouTube. Lo podéis ver en torno al mes de diciembre y noviembre, hace más de medio año, cuando hablé del aplanamiento de la curva de tipos de interés, de la comparación de los bonos de 2 a 10 años, ¿vale? Cuando prácticamente se está pagando igual a 2 o a 10 años. Entonces, aquí que viene lo importante es, ¿qué sentido tiene que ahora Alemania, alguien esté dejando dinero a Alemania a 10 años, perdiendo con una rentabilidad del menos 0,3%? ¿Qué sentido tiene esto? Bien, el sentido es muy sencillo. Tener en cuenta que los fondos, por ejemplo, si hacen una retirada de 5.000 millones de dólares en renta variable, no pueden sacarlo en efectivo y meterlo debajo del colchón, lo tienen que llevar o trasladarlo. Pueden comprar metales preciosos, pueden comprar directamente pues cualquier otro, una diversificación en una cartera de valores, etcétera, o invertirlo comprando renta fija
a nivel del Bund, del bono alemán a 10 años, ¿vale? O el Volt o el Schwab, bonos a 2 y a 5 años. Bien, entonces, ¿por qué alguien que es experto en mercados opta por dejar el dinero con un menos 0,3% en pérdidas? Bien, porque da por hecho que lo que prioriza, cuando compra renta fija hay dos cosas. Lo primero, la rentabilidad en cualquier inversión puede ser positiva o negativa, ¿vale? Eso lo vemos el día a día en la renta, en las bolsas. Ahora bien, si uno ya dice, no, voy a tener una rentabilidad negativa en la renta fija, pero lo quiero, es porque está priorizando ahí otra cosa. ¿Y qué es lo otro? Es el riesgo de impago. Es decir, si yo compro 10.000 euros o 20.000 euros en bonos de Alemania, con un tipo de interés negativo, yo digo, bueno, no me importa perder un 0,3% de mi dinero, pero sé que Alemania tiene una máxima seguridad a que me va a devolver esos 10 o 20.000 euros menos la rentabilidad negativa que pueda perder, ¿vale? Pero de alguna manera como que me garantizo que el 99, 98,5% de mi dinero lo voy a tener de vuelta. En cambio, eso es lo que está suponiendo que los bonos den rentabilidad negativa en Alemania, en Francia, que casualmente son los países más poderosos y de mayor solvencia de Europa, ¿vale? Y países más pequeños, ¿vale?, tengan rentabilidades positivas ahora mismo. ¿Por qué? Por decir, ¿qué tiene rentabilidad positiva? Como pasar en Grecia. Grecia, después de la crisis, había dado rentabilidades incluso del 25%, 24% de renta fija. Pero claro, la gente no contaba con el tema de la quita, es decir, que hay el problema de la insolvencia. Si quiebra el país y se produce una quita del 50% de la renta fija, si tú has puesto en la renta fija 10.000 euros, da igual la rentabilidad que te hayan prometido, tú pierdes la mitad de tu dinero, ¿vale? Porque se produce una quita. Entonces, hay que tener en cuenta esto, es decir, que una cosa es la rentabilidad de nuestra inversión y otro es la solvencia que tenga el emisor de la deuda. Es decir, ¿qué solvencia tiene Alemania o cuál es la seguridad que puede tener Alemania en devolverme mi dinero? Otra cosa es la rentabilidad. Por esa razón, si ahora se está dejando con tipo de interés negativo a Alemania, es porque los fondos de inversión, a nivel de grandes, aquí manos fuertes, dan por hecho que prefieren perder un poco, pero que la seguridad de que Alemania pueda devolverles el dinero posteriormente. Y esto se da cuando, se había dado en la crisis también, posterior a la del 2007-2008, cuando había en el año 2010-2011, cuando había ya caídas aquí en Grecia, problemas de deuda, etcétera. Eso se da cuando es inminente o muy próximo que puede venir un problema muy grave en la economía. Es decir, que prefiere la gente perder dinero. Hablo aquí de traders institucionales, es decir, fondos de inversión, manos fuertes del mercado, que prefieren perder un 0,3% anual, pero garantizándose así que le devuelvan el dinero antes que tenerlo en países que le puedan decir, oye, te voy a dar 1,5, un 2, pero no me puedes garantizar, o de alguna manera no me fío tanto de dejarte a ti el dinero. Por tanto, lo que hubo ayer, la lectura, daros cuenta que cuando en el año 2007, aquí tenemos que remontarnos, parece que fue hace poco, pero fue hace 12 años ya, cuando se bajaron los tipos de interés del 4,25, que había sido el máximo del Banco Central Europeo, la primera bajada de tipos supuso primero una subida en las bolsas aquel día, que fue una lectura falsa, para posteriormente empezar un descalabro, una caída bastante potente. Por tanto, la situación actual, cuidado aquí, que hago la comparación, pero no es exactamente igual, es similar, porque aquí todavía no se han bajado los tipos, simplemente se ha anunciado que el Banco Central Europeo ya reconoce que probablemente ya vaya a bajar tipos en septiembre nuevamente. ¿Eso que supuso? Supuso ayer, primero, ahí lo tenéis, un movimiento, ¿vale? Un movimiento de subida, no mucho, de un 1,2% aproximadamente en el Dow Jones, ahí lo tenéis, 350 puntos de subida, pero ya hoy hemos frenado ya el movimiento y podéis ver aquí claramente cómo, donde nos hemos frenado en el precio, tenemos aquí desde octubre del 2018, podéis ver aquí claramente en gráfico diario, el gráfico de aproximadamente los últimos 12 meses, cómo hay aquí estos ligeros máximos decrecientes y cómo el precio se ha frenado exactamente en este nivel. Si luego nos vamos a un gráfico de 4 horas, un poquito para ver más detallado el Dow Jones de industriales, podemos apreciar aquí una lectura bastante interesante que quiero que entendáis. Fijaros bien cómo
cuando se inició la primera distribución en el Dow Jones, el primer movimiento de distribución de 2.000 puntos de caída todo el mes de mayo, mientras los bonos estaban subiendo, atención aquí, fijaros cómo el ATR había cotizado, o estaba cotizando en niveles mínimos, en esta zona, fijaros bien estos niveles, esta zona en el ATR, que es una zona de mínimos, niveles en torno a unos niveles de 80 incrementándose a 90, daros cuenta que supusieron, desde ahí, recordad que cuando la volatilidad es baja, compra el novato, vende el profesional, siempre pasa, porque el novato evidentemente no entiende, no estudió nunca el mercado, nunca lo va a estudiar, entonces por esa razón entra dentro del grupo del 90% de los que pierden, ¿vale? Estudiando el mercado no se pierde, estudiando el mercado y aprendiendo de profesionales se gana. Esta subida en el ATR, fijaros bien, cómo supone una bajada en los mercados, ¿vale? Una bajada en los mercados. Y a partir de ahí, fijaros cómo aquí vuelve el mercado a hacer un pequeño repunte y desde aquí, fijaros, este nuevo repunte en el ATR, fijaros bien cómo hace otro nuevo descalabro, nueva caída de 1.000 puntos en el Dow Jones. A partir de aquí, ¿qué ocurre? A partir de aquí el Dow, inicios de junio, se produce un movimiento, ¿vale? El mercado, pues prácticamente se cae 2.000 puntos sin venir a cuento rápidamente. Niveles de sobreventa se van a niveles neutrales, el mercado hace una pequeña corrección alcista para, como digo, niveles de sobreventa, a llevarlos a niveles neutrales. Y ahora mismo, cuando llegamos a este nivel, ¿qué ocurre? Ocurre que volvemos a ver, aquí atentos, cómo el ATR se encuentra en niveles nuevamente óptimos, a niveles óptimos, fijaros aquí en los tramos, fijaros la gran similitud del movimiento que nos encontramos aquí, donde cuando el ATR lo hemos encontrado tan bajo en Wall Street, suponía posteriormente, ¿vale?, subidas en el ATR y que esto suponía bajadas de más de 1.000 puntos, caídas en Wall Street. Pues ahora mismo más o menos exactamente igual. Puede venir una caída de un 5% en Wall Street y aquí subidas en el ATR. Y todo ello, atentos, todo ello en un escenario donde ayer Mario Draghi comentó claramente o dio a entender ya posibles bajadas de tipos de interés. Esto es un síntoma, claro, un gran síntoma de debilidad y hay que tenerlo muy en cuenta porque esta situación que estamos viendo en el Dow Jones la estamos repitiendo. También en el caso del SP500, el Standard & Poor's 500, vemos aquí los movimientos y podemos observar cómo el ATR en time frame de 4 horas se ha llegado a los mismos niveles y prácticamente, aquí eso sí, con máximos decrecientes, una nueva zona que se puede dar aquí a buscar un nuevo testeo bajista. En el caso del SP500, observar el tramo y que como tras llegar se ha quedado lateral. Esta es la situación del gráfico actual que vuelve a mostrar gran síntoma de debilidad. Así que muy atentos a todo ello porque el mercado nos está dando unas oportunidades excepcionales y, como os digo, inicios del mes de junio había impartido el Trading VIP La Toja 2019, el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, donde ya en la primera ronda de alumnos expliqué la estrategia que voy a aplicar y de cómo aprovechar la gran crisis financiera mundial, de cómo primero proteger nuestro capital, aquellas personas que no sepan proteger el capital, para que lo puedan perder. Atentos porque aquí, como digo, el sistema de pensiones a nivel de los países corre peligro y es probable que veamos quiebras de países. Con quiebras de países, cuidado a nivel de bancos, ¿vale? Entonces, es decir, tenemos que tener aquí una estrategia superior a dejar el dinero quieto en una entidad financiera. Por ello, muy atentos porque están dando unos síntomas bastante similares y, como os digo, aquellos que queráis informaros para asistir al Trading VIP La Toja 2019, segunda edición, ¿vale?, donde solo va a haber 10 nuevas plazas, tenéis aquí, como os digo, el correo para solicitar la información, ganedineroenbolsa@hotmail.com, y en mi canal de YouTube tenéis el resumen de la Trading VIP La Toja. También tenéis en el mismo link, ¿vale?,
de este vídeo el resumen de cómo fue el anterior evento del Trading VIP La Toja y que ahora podéis asistir para el próximo sábado 3 y domingo 4 de agosto. Queda aproximadamente un mes y medio para ese último evento, ¿vale? Para albergar a aquellos alumnos que no pudisteis asistir a la primera edición, sábado 3 y domingo 4 de agosto, en La Toja, Trading VIP La Toja, último evento del año, en donde voy a explicar la gran estrategia para aprovechar la crisis financiera que está a punto de suceder. Que tengáis un muy buen trading, muy buena tarde y también recordar suscribiros a mi canal y activar la campanita para que cada vídeo de estos gratuitos que suba pueda aparecer y que podáis verlo y por supuesto se agradecen los comentarios. Un cordial saludo.